Muy bienvenidos a aquellos que están conectados del otro lado de la pantalla, aquellos que nos ven a través del canal local, Canal 3 de San Martín, aquellos que nos ven a través de nuestras plataformas de fanpage, a través de YouTube. Muy bienvenidos, aquellos que nos escuchan en nuestros podcasts, que el Señor les bendiga, sean parte de esta palabra que vamos a ministrar. Y todos los que estamos presentes aquí, ¿por qué no le damos una bienvenida a toda esa gente? Con un fuerte aplauso. Y ya saben que si pasan por San Martín, Mendoza, Argentina, son muy bienvenidos a nuestro ministerio. Muy bien, queremos preguntar aquí, antes de comenzar, ¿habrá hambre y sed de la palabra del Señor? Amén, qué bueno. Vamos a compartir hoy una palabra, la segunda parte de esto que estamos hablando, milagros en tiempos de crisis, ¿sí? Alguno dirá, pero pastor, tiempos de crisis, la Argentina tiene 70 años de crisis. Sí, es cierto, pero siempre creemos en los milagros del Señor, ¿sí? Y creo que nuestras crisis en nuestro país van tomando diversos colores, diversas formas, ¿sí? Estamos en un momento de una crisis, no lo sé, una crisis quizás no solamente financiera, también moral. Tenemos muchos problemas, pero confiamos en el Señor. Hay palabra de Dios para nosotros. El Señor estará contigo, te va a sostener, te va a bendecir, te va a alimentar, mandará los cuervos cuando los necesites, y así como a Elías te van a sostener para la gloria del Rey. ¿Cuántos lo creen a esto? Y tengo hoy una palabra en un texto que el Señor nos mostró que tiene que ver con la peor crisis que vas a encontrar en el Antiguo Testamento, ¿sí? Vas a encontrar crisis de todo tipo, pero crisis financiera como esta, no sé si hay en toda la Biblia, y es una de las crisis tan terribles, que la gente no tiene absolutamente nada que comer, ¿sí? No tiene nada que comer. Y esto sucede, nosotros tenemos un país muy generoso, con unas tierras benditas, ¿sí? Que producen de todo, ¿sí? Más en nuestra zona, que producen frutales, buenas uvas para el vino. Pero hay lugares que no tienen esto, que no tienen tantas riquezas. Y cuando hay crisis, le afecta directamente le afecta. Digamos, la gente tiene hambre, ¿sí? Cuando hay crisis de en serio. No hay comida, esto es muy serio. Bueno, en estos días estuvimos con el pastor Ariel King y me contó un poco de Corea. Ellos tuvieron sus enormes crisis. Corea fue arrasada en la Segunda Guerra Mundial, fue dividida. Luego en las crisis de las dos Coreas, ¿sí? Las guerras de las dos Coreas, para el año 50, volvió a ser arrasada Corea. Y la gente que creció y nació en ese contexto sufrió mucho. El pastor Ariel me contó su propio testimonio de que él creció en una zona rural con mucha escasez, la crisis llevaba a que la gente no tuviera qué comer. O sea, la crisis fue muy aguda. Hoy Corea es una nación del primer mundo. Y en gran parte, el pastor Ariel me comentó que iba a estar escribiendo un libro acerca de esto. En gran parte tiene que ver con el avivamiento, ¿sí? Que trajo la iglesia del Señor para aquellos días en Corea, con la iglesia que hoy es la iglesia más grande del mundo, la iglesia del pastor Paul Chung-Gi-cho, ¿sí? Es una iglesia, un tremendo ministerio que hoy tiene, escuchate este número, a ver si lo podés visualizar, más de 1 millón de miembros en su iglesia. ¿Alguien puede imaginarse eso? 1 millón de miembros, por supuesto, que no es en un solo templo, sino tiene muchísimos templos ya prácticamente en todo el mundo, pero es un ministerio que creció en una crisis. Ellos oraron al Señor, ¿sí? Empezaron a clamar al Señor en plena crisis, no tenían qué comer, ¿sí? Empezaron a buscar a Dios y el Señor hizo que esto sea posible. El Señor prosperó, bendijo. Díganme ustedes, si la iglesia en Argentina no empieza a orar, no empieza a creerle al Señor, no empieza a buscar al Señor, si el Señor no extenderá, no lo promete la Biblia acaso, no abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde sobre su pueblo y traerá un renuevo, traerá un avivamiento, traerá bendición, aún bendición financiera. ¿Cuántos lo creen para la gloria del Rey? Nosotros creemos que esto es posible. Oramos por un avivamiento que implique mucho más que
que un avivamiento dentro de las cuatro paredes de la iglesia, sino que bendiga a nuestra nación. Esto es lo que buscamos. Pero quiero mostrarte aquí, esto es en Segunda de Reyes capítulo 7, versículo 1 al 9. Sí, quiero contarte esta historia. Es una historia maravillosa que dice así la palabra del Señor. Vamos a leer aquí en pantalla. Quiero que leamos estos 9 versículos que cuentan una historia que realmente cuando uno la lee, mire, yo sé que a ustedes les gusta leer la Biblia. Muy bien, hay personas que ya están preparadas para... sé que les gusta leer la Biblia. Les voy a aconsejar que lean el capítulo anterior también, Segunda de Reyes capítulo 6, que describe un poco más la crisis. Porque resulta que un pueblo enemigo, los sirios, sitian la ciudad. Y el sitio en aquellos días era algo terrible, porque Samaria era una ciudad amurallada. Sin embargo, cuando se pone todo un ejército alrededor, nada podía entrar ni salir. La gente no podía ir a los campos, no podía cosechar lo que había sembrado. Los campos eran de ellos, ¿sí? Pero no podían ir a sus propios campos. ¿Sí? Ahí estaba la cosecha que les pertenecía, el alimento que les pertenecía, pero ellos no podían acceder a eso, porque había un ejército enemigo. No podían salir porque los mataban. Entonces, la crisis empieza a ser cada vez más cruda dentro de las paredes del muro de Samaria y cuenta la Biblia historias atroces. Va a describir el pasaje bíblico que ustedes van a leer mañana. Va a describir, ¿sí?, cómo la economía se derrumbó. Y empieza a haber una hiperinflación, una palabra que para nosotros es mala palabra, ¿verdad? Empieza a haber dentro de los muros un crecimiento o sea, la oferta y la demanda es tal que dice la Biblia que una cabeza de asno, ¿sí?, que no tiene nada de carne, ya el asno no sé cuánto habrá valido, pero la cabeza de asno se vendía por 30 monedas de plata, ¿sí? Lo que posiblemente antes costaban 10 asnos, ahora solo la cabeza que no tiene carne, ¿sí?, tenía ese precio, porque todos los precios se habían desbordado. La gente estaba en una crisis tremendamente, no tenía qué comer, tenía hambre, ¿sí? Y cuenta que los precios se habían desbordado, que las cosas que se vendían. Cuenta una historia tan atroz, que cada vez que la leo me duele el corazón, porque había gente que no adoraba a Dios, había gente que no creía. Era el pueblo de Dios, pero no todos creían en el Señor. Cuenta esta historia en ese texto que ustedes van a leer. Van a ver el relato de 2 mujeres, posiblemente prostitutas, ¿sí?, que tenían hijos y van al rey y le piden justicia. Mientras el rey estaba viendo el desastre de la ciudad y salía a ver, dice, te pedimos que hagas justicia, porque dice que una le dice a la otra, esto está en la Biblia, ¿eh?, he matado a mi hijo para que lo comamos, ¿sí?, un bebé, y ahora a ella le tocaba el suyo y no lo quiere hacer. Haz justicia, rey. Cuando el rey escucha esto, dice, no puedo creer que hemos tocado fondo de esta manera. El rey se indigna de una manera impresionante. Claro, es un pasaje muy fuerte. El rey vive esta historia ahí, lo ve, lo escucha y queda absolutamente impactado. Cuando él ve cómo había tocado fondo, esta era la suma de todos los pecados que tenía esa ciudad. Esa era una ciudad que se había alejado del Señor, era una ciudad que no había honrado al Señor, que había desacreditado la familia, que había caído en la prostitución satánica, había hecho de todo, se habían alejado del Señor. Y se da cuenta cómo eso los llevó a una depravación tan grande que habían tocado fondo. Cualquier semejanza con nuestra realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Habían tocado fondo. Y de pronto el rey dice, tenemos que buscar un hombre de Dios que nos ayude. Tenemos que buscar una palabra del cielo. ¿Dónde hay un profeta? Y van a buscar al profeta Eliseo y le preguntan, danos una palabra, ¿cómo salimos de esta crisis? Tenemos el ejército ahí, ya no hay nada que comer, las cosas que están pasando en la ciudad son terribles, la gente se mata, la gente está haciendo cosas que jamás haría en sus cabales.
Entonces la palabra del Señor viene a Eliseo y Eliseo va a dar esta palabra que nosotros vamos a leer ahora. Esta palabra te va a bendecir, te va a fortalecer, te va a inspirar, te va a dar una directiva. Esta palabra, el Señor trae prosperidad a tu vida. El Señor trae un milagro a tu vida, ¿sí? Yo no sé si estás viviendo una crisis, no sé si tenés deudas que pagar. Quizás hay gente que nos ve aquí y dice, pastor, yo soy de Argentina, estoy en una crisis tremenda. Yo no sé si esta palabra es específicamente para ti, pero si esta es tu situación, vos tenés que tomar esta palabra, porque hay poder de Dios, escúchame bien, para cambiar cualquier realidad en 24 horas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Este es un desafío de fe. Este es un desafío de fe. Aquí viene la palabra, dice, Eliseo contestó, ahí lo tienen, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas, 24 horas, mañana a estas horas, valdrá el SEAT son 5,5 kilos, más o menos. El SEAT de flor de harina, un ciclo. ¿Sí? Y, o sea, si no recuerdo mal, es una moneda de plata. Y 2 SEAT de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Mañana en 24 horas la economía cambia así. Hoy está muy mal, mañana se da vuelta, en 24 horas. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, seguramente era economista el príncipe, ¿sí? Dice, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. ¿Sí? Una filosofía muy sencilla, ¿no? Dice, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, encontraron una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Hasta aquí es la palabra del Señor. Esto fue lo que hicieron los leprosos, fueron a anunciar que el campamento de los sirios ya no estaba, ¿sí? Que los sirios se habían ido y que los israelitas podían salir y recuperar sus campos, sus cosechas y todo el motín que habían dejado los sirios, todas las tiendas listas con todas sus cosas y con todo lo que habían dejado allí. La palabra del Señor continúa aquí y va a terminar diciendo que el pueblo de Israel salió y sobrevivió. Estaban con varios días de no comer, ¿sí? Varios días de ayuno involuntario. Y llegaron y vieron todas esas tiendas y fueron a comer y se saciaron. Esto cuenta la palabra del Señor. Y cuando el rey vio que era real lo que los 4 leprosos decían,
la gente salió corriendo de la ciudad. Y ese príncipe que había desafiado al profeta diciéndole, no, esto sería imposible, aun si Dios abriera las ventanas de los cielos, esto sería imposible, no sería real. Dice que él estaba a la puerta y el pueblo lo atropelló y murió. Él vio el milagro, pero no pudo probar una sola de esas comidas que estaban listas ahí. Esto cuenta la palabra del Señor y este es el desafío de esta noche. Dios tiene un milagro de prosperidad para su pueblo en crisis, siempre lo tiene, lo vas a ver en toda la Biblia. La crisis es una oportunidad para ver el poder de Dios. Si estás en algún tipo de crisis, tenés que celebrar, tenés que alegrarte, tenés que bendecir al Señor, porque Dios va a mostrar su favor. Si estás en medio de un desafío, si tenés proyectos grandes y sabés que está todo en contra, si tenés sueños grandes, habrá alguien aquí que sueñe, alguien aquí que tiene desafíos, esta palabra es para ti. Tenés que creerle al Señor, siempre Dios está pensando en sus hijos. ¿Cuántos son hijos del Rey? Siempre Dios está pensando en sus hijos, en cuál es la manera de bendecirlos. Y si estás dispuesto a creer lo que Dios tiene para nosotros, si estás dispuesto a abrir tu corazón, entonces vas a ver un milagro. ¿Cuántos dicen amén a esto? Acá vienen algunas cosas que quiero mencionarte que me parecen muy importantes para que aprendamos de esta palabra. Número 1, la situación de Samaria había tocado fondo. Por una cuestión muy sencilla. Había rebeldía. Ellos no se habían entregado completamente a Dios. Y este era el problema quizás de todo el Antiguo Testamento. Hay mucha gente que se entrega a medias, ¿sí? Que se entrega a medias, que cree en Dios y en muchas cosas más. Que tienen al Señor, tienen la iglesia, pero también tienen otras cosas en las que confían. Eso es lo que no nos sirve. Tarde o temprano nos va a llevar a una depravación, a una caída. Hay personas que, bueno, el Señor no ocupa el primer lugar. Quiero decirte esto, iglesia, esto es muy importante y quizás para todos los que nos están viendo, el primer lugar en tu vida tiene que ser para el Señor. No puedes hacer competir a Dios por el primer lugar en tu vida. Dios no está dispuesto a eso, ¿sí? Dios no está dispuesto a decir, a ver si me gano el corazón de... No, sos vos el que tenés que abrazar al Señor. Samaria se había seducido por prácticas paganas. Hacía años Jezabel estaba reinando ahí, tuvo un reinado en esa ciudad. Ya hacía años que venían con la tentación de los ídolos paganos y cuantas otras cosas. Y ellos hacían competir a Dios. Había mucha gente que creía en Dios, pero gente que no creía en Dios. Y esto sí o sí trae un solo resultado, la caída. Esto es algo que hay que aprender. Que el Señor sea lo primero en tu vida. Que el Señor sea lo primero. Cuando Dios tiene el primer lugar, de ahí en más todo se arregla. Cada vez que ves en la Biblia que hay caídas de gente que ama a Dios, que tiene problemas, que son arrebatados, que son llevados en cautiverio, bueno, tiene que ver con esto, con que el Señor no fue lo primero. Cada vez que hay una falta de bendición en una iglesia, cuando falta bendición en la casa de un creyente, lo primero que tiene que hacer es revisar si el Señor está haciendo lo primero en su vida. ¿Sí? Pero cuando Dios es lo primero, todo lo demás está asegurado. Si lo tenés al Señor, pero escúchame bien, si lo tenés al Señor, pero lo tenés en el lugar que tiene que estar, todo lo demás está asegurado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto es algo muy importante, no es un tema menor. Porque algunos dicen, no, yo lo tengo al Señor. Lo tenés al Señor y muchas cosas más. ¿Sí? No, yo le sirvo al Señor. Bueno, haces algo para el Señor y muchas otras. Pero cuando Dios es lo primero en tu vida, tiene un lugar destacado. Cuando vos sabés que el Señor es lo primero, eso es lo que no falla. No hay que confundirse. Samaria era un pueblo de Dios, pero no tenían en primer lugar a Dios. Lo tenían a Él y muchas otras cosas. Y a veces nos pasa esto, el cristianismo diluido no tiene poder. No sé si me explico. El cristianismo que se diluye no tiene el poder que tiene que tener. Pero cuando el cristianismo, cuando la fe es pura, todo cambia. Cuando Dios está en el primer lugar, todo cambia. Esta palabra es
una palabra que hay que aprender. Muchas veces las crisis vienen sobre una nación, sobre un país, viene por la falta de fe, viene por la falta de priorizar al Señor y lo sufre todo el pueblo. En segundo lugar, nosotros tenemos un desafío muy grande y es este de mantener la fe en que Dios tiene este poder aún para cambiar cualquier realidad en 24 horas. Este fue el desafío para Samaria. Buscaron una palabra del Señor. Dios les dio una palabra y les dijo, en 24 horas todo se va a dar vuelta. La gente creía en el Señor. Cuando escucharon la palabra, muchos la tomaron para sí, la comunicaron. Pero este príncipe que aparece aquí dice que era un servidor del rey, directo de sangre real y un funcionario real. Y este confrontó al profeta y le dijo, esto no se puede, esto es imposible. Yo creo que todos nosotros tenemos ese enorme desafío. Posiblemente este príncipe no sufría la crisis como la sufría el pueblo y posiblemente este príncipe no tenía la fe que otros tenían en ese lugar. Simplemente escuchó al profeta y dijo, no, esto yo hago los cálculos, esto no es posible, ¿sí? Simplemente no es posible. Ahora, quizá el príncipe estaba esperando otra palabra, alguna palabra como, bueno, vayan y negocien, díganle esto a los sirios, hagan, y esas hubieran sido más creíbles para él porque era una persona más racional. Pero cuando ve que la palabra era tan disruptiva, decide no creerla. Y a veces este es el mayor desafío, que los milagros de última hora lleguen en el momento justo, ¿sí? Los leprosos dicen, tenemos que correr, tuvieron un sentido de la oportunidad, tenemos que correr y dar las buenas noticias. Ellos sabían que para la madrugada había gente que iba a morir de hambre. Para cuando saliera el sol, había gente que ya iba a morir de hambre. Y Dios le da un milagro de última hora. Esto era un milagro de última hora. Yo no sé si estoy hablándole a alguien aquí que quizás tiene un tiempo determinado para pagar algo, para hacer algo, pero quiero decirte que Dios tiene poder. Quiero decirte que Dios tiene poder y si uno tiene esa capacidad de arrebatar una palabra, de tomarla, de creerla, ¿sabes qué? Dios intenta hablar a los hombres de muchas maneras, ¿sí? El análisis que hace el doctor Paul Chong-I Cho en su libro acerca de la fe, es uno de los principios que él maneja, para mí es maravilloso, ¿no? A veces hay que visualizar algunas cosas. Y Dios le dice a Abraham, le dice, vas a ser padre de una multitud, a un hombre estéril. Le dice, vas a ser padre. Como decirle a una persona que no tiene recursos ni capacidad para generarlo, vas a ser un hombre de negocios. Y bueno, capaz que todo el mundo ve que no tiene las posibilidades. Pero a veces Dios suelta una palabra que es disruptiva, que es difícil de creerla. Lo que hizo Abraham en primera instancia fue reírse, y Sara también, ¿sí? Ustedes leen los textos de Génesis, Abraham no le da crédito a la palabra. Entonces Dios busca la vuelta para que Abraham pudiera creer. Y dice que un día lo llama y le dice a Abraham, de noche lo llama, sal de tu carpa, Abraham, levanta tu vista y mira hacia el cielo. ¿Alguien se acuerda qué es lo que le mostró Dios esa noche? Le dijo, mira, ¿alguien se acuerda? Las estrellas. Le dice a Abraham, ponete a contame las estrellas, por favor. Pregunta rara habrá dicho Abraham. Así que se puso a contar. Algunos científicos han calculado, estos son análisis muy viejos, no sé si está actualizado, que el ojo humano puede contar hasta 6.000 estrellas y deja de contar, ¿no? O sea, se les confunde la cuenta. Es lógico. Y él habrá contado, intentó, se perdió, empezó otra vez. Dios te pide que la cuentes, tenés que contarla, ¿sí? Y le dice en algún momento, Abraham le dice, Señor, no se pueden contar. Esto es muy difícil, no la puedo contar. Quiero que te imagines esto, Abraham diciéndole, Señor, ya intenté varias veces, me perdí
la cuenta, todavía no se inventaron las calculadoras ni la inteligencia artificial, no sé cómo voy a contar esto, ¿sí? Entonces Dios le dice a Abraham, así como vos no podés contar las estrellas, así será tu descendencia, incontable. Y Abraham miró las estrellas y dijo, wow, es la primera vez que Abraham le creyó a Dios. ¿Sabes por qué? Porque había una imagen mental de lo que iba a ser su milagro. Él pudo visualizar cuál era el milagro. Él pudo ver y decir, como las estrellas. Quizás cada noche salía Abraham y miraba y decía, bueno, así será mi descendencia. Ahí está. Cada noche él recordaba la promesa, tenía una visualización, tenía una imagen mental, lo creyó, lo guardó, se lo imaginó y dijo, acá está, lo tengo. Y pudo aferrarse a eso y creerle al Señor. Y muchas veces estás frente a una palabra, estás frente a una palabra de Dios, algo que es disruptivo, algo que no tiene sentido. Y si no tenés una imagen mental, si no vas en tu mente y decís, Padre, ya lo tengo, ahí está, ya me veo ahí, me veo haciendo esto, me veo teniendo esa empresa, me veo saliendo de deudas, me veo yendo al banco a pagar y cancelar todas mis deudas, ya me estoy viendo. Y cuando uno lo puede visualizar y decir, Señor, yo eso ya lo creo, entonces ahí tu fe empieza a crecer. Es mucho más fácil hacer lo que hizo el príncipe. Decir, no, ni me voy a esforzar por esto. Simplemente esto es imposible. Sí, eso es mucho más fácil, es lo que hace todo el mundo. Hablar mal, decir, no, esto no tiene solución, esto se va para atrás. Pero cuando uno se aferra a una idea, quiero decirte algo de parte del Señor. Yo no sé si esta es tu necesidad, si tenés que orar por tu economía, no dejes de orar por tu economía. No dejes de orar por tu economía, pero quiero que te visualices próspero, bendecido, avanzando, haciendo todas esas cosas que necesitas hacer para la gloria del Rey, cambiando tu auto si es necesario, progresando, avanzando. No sé si esta palabra es para ti, pero si necesitas tomar esta palabra, visualizate, créele al Señor, decirle, Señor, yo creo que esto es posible, me visualizo logrando estos proyectos, me visualizo, ya estoy celebrando, ya estoy viendo aquello que voy a lograr para la gloria del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Y sí, te voy a decir algo más. Dale ese aplauso al Señor. Sí, Señor. Y te digo algo más. En estos 40 días que estamos orando y ayunando, también estamos orando por nuestra renovación personal, pero todas las iglesias juntos estamos orando por nuestra nación. Y quiero decirte que tengo un sueño, yo lo estoy viendo. Veo un país próspero, un país sin inflación, un país próspero, un país con oportunidades, un país con trabajo. Yo lo estoy viendo, no voy a dejar de orar por esto. Le creo al Señor. Sé que no es por el hombre, pero le creo al Rey de Reyes. No voy a dejar de orar por mi economía, no voy a dejar de orar por mi país, porque le creo al Señor, le creo al Señor. Y esto es posible si confiamos en el Rey de Reyes. Es importante activar nuestra fe en esta temporada. En temporadas de crisis, milagros superiores, veremos. Quiero terminar diciéndote esto, el sitio del enemigo, eso siempre existió, existe hoy también y es a nivel espiritual. A veces Satanás te sitia, a veces Satanás sitia un ministerio, una vida, una persona. Se ocupa que de los recursos que Dios le asignó no le lleguen. ¿Sí? El sitio es esto, el enemigo te rodea, no permite que tengas acceso, quizás no te toca. A veces he ido a orar por personas y siento que su economía está trabada. Y percibo la traba, ¿no? Y me doy cuenta que esto es un tipo de trabajo espiritual, donde la persona está cercada por el enemigo. Son cuestiones a nivel espiritual. Entonces simplemente voy, oro y digo, Padre, se rompe, se destraba esta economía en el nombre de Jesús. Aleluya. Y de pronto, el testimonio. No, el trabajo que no salía, aquello que no podía lograr, las licitaciones que no se daban, no sé, testimonios. A los pocos días todo se da. De pronto empieza a venir como si se hubiera roto un muro o si se hubiera caído el ejército que
que detenía, que estaba sitiando y todo es liberado y la prosperidad y la bendición empieza a venir. Yo quiero hacer una oración de poder, ¿sí? Quizás hay personas que están sitiados espiritualmente y quizás hay personas que dicen, no, pastor, yo hago de todo y no he podido salir adelante. Yo quiero decirte que hoy es un día de rompimiento para la gloria del Rey. Un día de rompimiento. Y cuando hay un rompimiento de parte del Señor, aleluya, en 24 horas todo se da vuelta. En 24 horas uno ve los efectos. Porque no es algo que vos tenés que hacer para llegar a tener... No, ya tenés los recursos asignados, solo estaban trabados. Ya tenés las bendiciones asignadas. Hay trabajos, hay cosas en tu trabajo, hay licitaciones, hay papeles trabados, hay cosas. Estás sitiado, eso es todo. No es que es espiritual y cuando orás esto se cae, se derriba en el nombre de Jesús, se derriba. Y de pronto ves cómo empiezan a salir las cosas. Y yo no sé si esta es tu situación, pero si yo te estoy diciendo esto y está ardiendo tu corazón ahora mismo, esta palabra es para ti. Si yo te digo esto y vos sentís, te identificás con esta palabra es para ti. Así que yo quiero que oremos. Vamos a hacer una oración de poder. ¿Cuántos me acompañan a hacer esto? Y vamos a hacer esta oración, vamos a pedirle al Rey de Reyes que Él rompa el sitio de tu vida. Si el enemigo te ha sitiado, si has trabajado, te esforzaste y sentís que las cosas no funcionan, bueno, probablemente esto sea así y vale la pena hacer esta oración, ¿sí? Vale la pena hacer una oración de poder, de rompimiento, porque, ¿sabes? Dios es tan maravilloso que Él siempre está pensando en traer estas palabras, en traer estas bendiciones. Dios está pensando en liberar a su pueblo. A veces no basta con asignarte bendiciones. A veces las bendiciones son sitiadas. Y yo quiero que oremos por esto. No sé si vos necesitas esta oración, pero si la necesitas, ponte de pie. Ponte de pie. Y vamos a orar. Porque este es un momento especial.